Buenas noches, el día de hoy vamos a revisar la guía de síndrome coronario agudo presentada el año anterior, donde nos trae 5 pasos importantes en el manejo del síndrome coronario agudo. En estos pasos, como observamos en la pantalla, vemos que la primera etapa tiene 3 partes, que sería A, C y S, donde la A significa observar los hallazgos o las alteraciones anormales del electrocardiograma. La C, ver el contexto clínico del paciente. Y la S, ver la estabilidad del paciente. El segundo paso es considere o piense cuál es el manejo. Si es un paciente con síndrome coronario con elevación del ST, sin elevación del ST de muy alto riesgo o sin elevación del ST de alto riesgo. Considere cuál es el manejo antitrombótico, el tercer paso. Cuarto paso, piense cuál es el manejo de revascularización del paciente, sea percutáneo o sea quirúrgico. Y en el quinto paso tenemos la prevención secundaria, que es de suma importancia para prevenir la recurrencia de los pacientes. Importante que nos enfoca en estos dos términos, donde nos dice que el síndrome coronario o el dolor torácico debe interpretarse como cardíaco o no cardíaco, evitar el atípico y el típico como comúnmente se usa, ya que en el 80% de los pacientes, pues la manifestación más importante es la dolor u opresión torácica. Sin embargo, en algunos pacientes, como sobre todo de sexo femenino, el síndrome coronario agudo se puede manifestar con dolor a nivel cervical, dificultad respiratoria, palpitaciones, fatiga, náuseas, vómito, mareo, síncope, entre otros. Entonces, esta es la gran recomendación o la gran actualización que nos dice respecto a retirar el término atípico en los pacientes. Importante que para estos pasos de manejo, las troponinas no son necesarias en todos los contextos. Recordemos que las troponinas permiten estratificar de forma inicial el paciente en el servicio de emergencia, pero no son necesarias en pacientes con infarto con elevación del ST y en pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST de muy alto riesgo. En estos dos pacientes, lo más importante es la angiografía inmediata, llevarlo al laboratorio de hemodinamia para realizar un cateterismo y definir cuál es la conducta de revascularización en el momento del diagnóstico por medio de cateterismo. Para las troponinas tenemos este gran algoritmo, que es el algoritmo rule in y rule out, donde tenemos que evaluar la troponina inicial, que sería a la hora 0, y la troponina siguiente, que sería a la primera hora o a la segunda hora. De allí el algoritmo 0 a 1 hora o 0 a 2 horas. Importante que debe ser una troponina de alta sensibilidad, ya que tiene un valor predictivo negativo del 99% para infarto, sobre todo en pacientes con infarto sin elevación del ST. No tiene una tasa muy baja de eventos clínicos hasta los 30 días. O sea que si tenemos una troponina negativa, tenemos un 3.4% de que el paciente presente un evento clínico a los 30 días. O sea, es muy bajo al ser una troponina negativa. Dos brazos nos da este algoritmo. Pacientes con troponina muy baja, aquel paciente podemos considerar dar egreso o, en su defecto, usar otro tipo de imágenes, entre ellas un CORTAC, un ecoestrés con ejercicio, para determinar si el paciente tiene o no tiene una isquemia miocárdica. Tenemos el otro brazo, que es troponinas de alta sensibilidad con un aumento considerable por encima del percentil 99%, donde ese paciente debe ser ingresado para un manejo de infarto agudo de miocardio. Y el tercer grupo sería el grupo intermedio, donde tenemos esos pacientes con troponina en zona gris que no sabemos qué debemos determinar, o los dejamos o los mandamos para la casa. En ese contexto, esta guía nos recomienda realizar una tercera troponina a las 3 horas de iniciado pues el contexto clínico y de iniciada la toma de las troponinas, para así determinar cuál es la conducta posterior a realizar. Importante conocer el tipo de troponina que se realiza en cada institución. Ya sabemos que tiene un valor predictivo muy alto,
y de acuerdo a esto, pues vamos a terminar una conducta. ¿Cuáles son los pacientes de muy alto riesgo? ¿Yo qué considero como paciente de muy alto riesgo? En pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, aquellos que tengan inestabilidad hemodinámica, dolor torácico recurrente o refractario al manejo médico, arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca claramente que está relacionada con el síndrome coronario agudo, cambios dinámicos recurrentes del segmento ST o de la onda T, elevación intermitente del segmento ST. Estos pacientes deben ser llevados a una estrategia invasiva inmediata, o sea, al laboratorio de hemodinamia. Criterios de alto riesgo en síndrome coronario sin elevación del ST, aquel que se confirmó el infarto agudo sin elevación del ST, que tenga un Grace score mayor a 140, es de alto riesgo, y que tenga cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T. En este tipo de pacientes de alto riesgo, la indicación es una estrategia invasiva temprana, o sea, en las primeras 24 horas, y esta estrategia debe realizarse de forma intrahospitalaria. De acuerdo a esto, pues la guía nos muestra este algoritmo donde tenemos pacientes con muy alto riesgo o que no tienen un riesgo importante y que pueden ser llevados a una estratificación coronaria invasiva. De acuerdo a esto, pues la guía nos da una clase de recomendación y un nivel de recomendación de acuerdo a las herramientas que podemos usar en el servicio de urgencias, donde tenemos el ecocardiograma con nivel de evidencia clase 1C, que se puede realizar un ecocardiograma, sí, en caso de un contexto de shock cardiogénico o sospecha de complicación mecánica. Siempre recordemos el electrocardiograma en los primeros 10 minutos y su interpretación para definir si el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación del ST. Recordemos que aquellos pacientes que son diagnosticados con infarto, con elevación del ST o muy alto riesgo, deben ser monitorizados en una unidad de cuidado coronario con una monitoría electrocardiográfica continua. Miren la clase de recomendación que nos da la guía 1B. Y 3, recordemos que siempre que vamos a realizar troponina de alta sensibilidad, se van a obtener los resultados en 60 minutos. Todo esto para permitir un algoritmo adecuado de 0 a 1 o 0 a 2 horas y así determinar la conducta. En esta primera parte observamos los pasos iniciales para el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo y posteriormente estaremos evaluando en una segunda y tercera parte el síndrome coronario con elevación del ST y sin elevación del ST y los diferentes detalles que nos trae la guía. Muchas gracias.